Buenas tardes, estudiantes. Por favor, me confirman si me pueden escuchar. Ya, gracias. Ya el día de ayer habíamos visto lo que era la geometría básica, las propiedades más elementales de lo que es la geometría. Y el día de hoy vamos a continuar con el tema de trigonometría. ¿Ya? Entonces ya estamos ahora con nuestra solución de problemas de trigonometría. Primero, ¿no? Para saber si recuerdan todavía, ¿no? Los temas que han llevado en el colegio, hagamos este ejercicio, ¿no? La escalera forma un ángulo de 45 grados con el piso, nos indica, ¿no? La base de la escalera está a 3 metros. ¿A qué altura llega la escalera? Nos indica, ¿no? Aquí algo importante y algo que les había dicho el día de ayer es esto, ¿no? ¿Ven esta figurita? Esta figurita nos indica que aquí se está formando un ángulo recto. Por lo que aquí tenemos un triángulo rectángulo. Y para poder trabajar con triángulos rectángulos, tenemos unas fórmulas que se van a cumplir. ¿Ya? Voy a poner lo siguiente. Lo primero, siempre que lo que les he dicho, ¿no? Lectura rápida del ejercicio, para entender qué datos nos da y qué es lo que nos está pidiendo. En este caso, nos dice, ¿no? Una escalera forma un ángulo de 45 grados con el piso y su base está a 3 metros de la pared. Se busca la altura a la que llega la escalera. Ah. ¿Qué datos son los que nos dan? En ese triángulo que estamos creando, que se está formando, su base va a ser esa distancia, ¿no? Del piso, que es 3 metros. Después, el ángulo que forma la escalera con el piso es de 45 grados, ¿no? Y la altura X es la que nosotros queremos hallar. ¿Qué tipo de triángulo es? Rectángulo. Eso es igual importante, muy importante, ¿no? ¿Qué tipo de triángulo es el que estamos utilizando? Luego, ¿qué nos dice, no? En base a los datos que nos han dado, nosotros ya podemos plantear, ¿no? ¿Y cómo se resuelve un triángulo rectángulo? Se lo resuelve a partir de las razones trigonométricas. Si se acuerdan, tenemos 3 razones trigonométricas principales: el seno, el coseno y la tangente, que van a relacionar distintos lados de nuestro triángulo rectángulo. Cada lado tiene su nombre, ¿no? Según el ángulo que estemos considerando. Para nuestro caso particular de este ejercicio de la escalera, se va a formar esto, ¿no? Una tangente de 45 grados, que va a ser igual a x sobre 3 en este triángulo. Aquí está, ¿no? Vamos a hacer esto. ¿Dónde está? Aquí está. Un poquito más grueso. Se está formando este triángulo. ¿Okay? Y nuestro ángulo es el que se encuentra aquí. Este ángulo. Ahora, a ver, ¿quién recuerda a qué es igual la tangente? A ver, ¿quién me dice? ¿A qué es igual la tangente? ¿No recuerdan? ¿Qué ha pasado? ¿No recuerdan? Vamos a recordar conmigo qué es el triángulo o qué es la tangente.
Más adelante vamos a ver también las demás razones trigonométricas. Pero ahorita vamos a trabajar con lo que es la tangente. ¿Y a qué es igual la tangente? Es igual, repito, es 3, ¿no? La tangente es igual al cateto opuesto. Cateto opuesto va a ser este, ¿ya? El que está delante, el que está viendo mi ángulo. Ese es el cateto opuesto. ¿Ya? Ese es el cateto opuesto. Sobre el cateto adyacente. ¿Cuál es el cateto adyacente? Sobre el que está parado mi ángulo. Este. Porque este largo, que es el opuesto a mi ángulo recto, va a ser la hipotenusa. ¿No? La hipotenusa. Entonces este es mi cateto opuesto y este es mi cateto adyacente. Perdón. No. Cateto opuesto y cateto adyacente. Por lo tanto, la tangente de 45 grados, en este caso va a ser igual a ¿qué? A x sobre 3, ¿no? Y es lo que estamos viendo aquí, x sobre 3. Ahora, otro tema que tenemos que recordar son los ángulos notables, ¿no? En este caso, 45 grados y con la función tangente es un ángulo notable, por lo tanto tiene un valor ya dado. ¿Qué son los ángulos notables? ¿No? Como igual hemos visto los productos notables, los cocientes notables, son expresiones matemáticas que ya tienen un valor definido o un desarrollo definido. En este caso, la tangente de 45 grados es 1, ¿no? Es 1. Y eso yo lo tengo que memorizar, tengo que aprender. Es algo malo, ¿no? Pero hay que aprenderlo con eso. Y empezando el valor, ¿no? de tangente de 45 grados, aquí tenemos una ecuación de una sola incógnita. Y simplemente ya resolver, ¿no? 1 es igual a x tercios, ¿no? Ya el 3 pasa a multiplicar y damos vuelta a la ecuación. Y nos sale que x es igual a 3. ¿Ya? Entonces, la altura a la que va a llegar nuestra escalera es de 3 metros. ¿Cuánto medirá la escalera? Eso no me han indicado. Lo puedo calcular. Ahora que ya me han dado los lados, puedo calcular. Pero por el momento no nos han pedido eso. ¿Ya? A ver, ¿han recordado sus clases de matemática para estos temas? Ahora vamos a continuar con lo que va a ser. A ver, ¿dónde está? Aquí teníamos unos. Perdón. Ahora sí, veamos. ¿Qué es en sí la trigonometría? La trigonometría es una rama de la matemática que estudia la relación entre los ángulos y los lados de los triángulos. No especialmente los rectángulos, pero como indica su nombre, sí busca y estudia la relación entre los ángulos y los lados de los triángulos y a los triángulos en sí. ¿Ya? Entonces, eso es lo que hace la trigonometría. Estudiar a los triángulos y sus características. Entonces, para ello, vamos a ver esto. En los triángulos rectángulos existen lo que son las razones trigonométricas. Tenemos las tres principales: el seno, el coseno y la tangente. ¿Ya? Cada razón trigonométrica va a depender del ángulo al que nos estemos refiriendo. Siempre va a ser un punto de referencia ese ángulo, porque no va a ser igual
coseno, por ejemplo, de este ángulo θ, que el coseno de este otro ángulo alfa, por ejemplo. Va a ser diferente. Pero la definición va a ser la misma. Ya, permítanme un momento, voy a hacer esto. Todo esto. A ver, permítanme un ratito. Ahora sí. Estoy mandando el enlace de asistencia. Ya, pueden registrar su asistencia. ¿Ya? Más verde, igual voy a subirlo otra vez para los que faltan. Ya. Entonces, ¿no? Como les decía, existen tres propiedades o razones trigonométricas principales: seno, coseno y tangente. El seno del ángulo θ para este triángulo es igual al cateto opuesto sobre hipotenusa. No. El cateto opuesto es el que se encuentra al frente de mi ángulo. Aquí, este es el cateto opuesto. Y eso téngalo bien en cuenta, ¿ya? Siempre téngalo bien en cuenta. Y la hipotenusa es el lado más grande. O visto de otra forma, es el opuesto al ángulo recto, ¿no? Pero esta relación, obviamente, son con sus distancias, ¿no? Por ejemplo, esto puede medir 4 y este puede medir 5, ¿no? Entonces, esa división es igual al seno del ángulo θ. El coseno. El coseno va a ser igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. ¿Cuál es el cateto adyacente? El que se encuentra justo al lado de mi ángulo θ. Ahí mismo está, ¿no? Está tocando al coseno adyacente. ¿Por qué es adyacente? Porque está ahí al lado. Y la hipotenusa no varía, ¿no? Sigue siendo el mismo. Por ejemplo, este puede ser 3. Y por último tenemos la razón tangente. Tangente de θ va a ser igual al cateto opuesto, que ya hemos visto, sobre el cateto adyacente. Pero algo muy importante también que podemos ver, que lo vamos a ver dentro de un rato, es lo siguiente. Que la tangente, yo generalmente lo escribo como T y G, no como tan, es igual al seno de ese ángulo. Yo seno lo pongo como sin, siempre lo voy a poner como sin, sobre el coseno, perdón, el coseno de ese ángulo. Esta es igual a otra relación, que va a relacionar, como bien dice, las tres razones trigonométricas principales, ¿no? La tangente, el seno y el coseno. Ténganlo muy en cuenta esto, ¿ya? Aunque la tangente también se define en función a los lados de mi triángulo rectángulo, también lo puedo definir con las otras dos funciones o razones trigonométricas. Repasemos, ¿no? Seno es cateto opuesto sobre hipotenusa, coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa y tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Pero también
tangente es igual a seno sobre coseno. Ahora, existen otras tres razones recíprocas. No son sus inversas, ¿no? Eso, por ejemplo, lo vamos a ver después, que es una función o una razón inversa. En sí son las razones recíprocas, como les he dicho, ¿no? ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, el cotangente, lo vamos a anotar aquí, mucho colorcito. La cotangente, esto sí lo escribo como cot. Ahí no, perdón. La cotangente de θ, aquí está definido como cateto adyacente sobre cateto opuesto. Pero si notamos, ¿no? Con la tangente es al revés. Entonces también lo puedo escribir así. 1 sobre tangente de θ. Es igual. ¿Ya? Luego, la secante es igual al de hipotenusa sobre el cateto adyacente. Y si lo comparamos con el coseno, notan que es su recíproco. ¿Okay? Entonces la secante de θ va a ser igual a 1 sobre el coseno de θ. Y por último, la cosecante de θ es igual a la hipotenusa sobre el cateto opuesto, que es la inversa, o es recíproco, perdón, ¿de quién? Del seno. Entonces también va a ser igual a 1 sobre seno de θ. ¿Ya? Es igual, ténganlo muy en cuenta, no lo olviden. Ténganlo en cuenta. Ahora, como les decía hace rato, también existe una tabla de ángulos notables, de los cuales nosotros podemos sacar sus ángulos. ¿Cuáles son estos ángulos notables? Son el 0, el 30, el 45, el 60 y el 90. ¿No? Puede estar en radianes también. 0 es igual a 0, 30 grados es igual a pi sextos, 45 grados es igual a pi cuartos, 60 grados es igual a pi tercios y 90 es igual a pi medios. Entonces, el seno del ángulo 0 es 0. El seno del ángulo de 30 grados es 1 medio. El seno de 45 grados es igual a raíz de 2 sobre 2. El seno de pi tercios, por ejemplo, es igual a raíz de 3 sobre 2. Y el seno de pi medios, o lo que es lo mismo de 90 grados, es igual a 1. Entonces, así se lee, ¿no ve? Esta tablita, como ajedrez. Esto tienen que hacerlo como un formulario, ¿no? Para poder memorizar. En un principio va a ser necesario, ¿no? Que tengas un formulario, que lo repasen, que lo vayan revisando a cada rato. Pero van a ver que con el tiempo lo van a memorizar. Ahora, estos puntos que por ejemplo dicen aquí, ¿no? Tangente de 90 grados. Dice no definida. Tal cual no significa que no tenga valor, sino que es infinito. ¿Ya? Aquí igual, la cotangente, perdón, también es infinito. Y todos los que dicen no definido son infinitos. ¿Por qué? En un momento vamos a ver la gráfica de estas funciones, cómo se comportan en función a su ángulo, ¿ya? En radianes. No es lo que les decía, ¿no? Un pequeño recordatorio. La cotangente es igual a 1 sobre tangente, la secante es igual a 1 sobre coseno y la cosecante es igual a 1 sobre seno. Una forma de memorizar, por ejemplo, son los valores de seno y coseno siguen un patrón simétrico, ¿no?
0, 30, 45, 60 y 90. Lo que yo hago, por ejemplo, es todos siempre van a estar divididos entre 2. Todos. Y para partir desde el 0, aquí, ¿no? Raíz de 0, raíz de 1, raíz de 2, raíz de 3 y raíz de 4. Todos así, ¿no? En orden. Otra vez, ¿no? Raíz de 0 entre 2, raíz de 1 entre 2, raíz de 2 entre 2, raíz de 3 entre 2 y raíz de 4 entre 2. Y con eso ya tendríamos, ¿no? Porque raíz de 4 es 2. 2 sobre 2, 1. Y para el coseno es lo mismo, pero al revés, ¿no? Empieza en 90. Raíz de 0 sobre 2, raíz de 1 sobre 2, raíz de 2 sobre 2, raíz de 3 sobre 2 y raíz de 4 sobre 2. De ida y vuelta, así nomás, ¿no? Para el seno y el coseno. Y obviamente para la tangente ya podemos dividir, ¿no? Tangente de 30 grados nos pueden pedir. Entonces yo sé cuánto vale el seno de 30, vale 1/2. Yo sé también cuánto vale el coseno de 30, raíz de 3 sobre 2. Entonces puedo dividir 1/2 entre raíz de 3 sobre 2. ¿Eso qué me da igual? 1 sobre raíz de 3. Pero como a los matemáticos no les gusta tener raíces en los denominadores, ¿qué hacemos? Racionalizamos. ¿Y qué nos va a dar? Raíz de 3 sobre 3. Y si volvemos aquí, justo tangente de 30 grados es raíz de 3 sobre 3. ¿No? Es una forma memorística, ¿no? De tener esto. Ahora, las aplicaciones. Esto sí, en trigonometría van a haber infinidad de aplicaciones. En la vida diaria, obviamente en las construcciones, la arquitectura, la navegación por GPS, la topografía, cosas inclinadas, ¿no? Lo puede ver en prácticamente todo. En la ciencia más aún, ¿no? Para poder ver, ¿no? Los diferentes planetas, estrellas o cuerpos celestes. En física, más que todo. En electrónica, ellos lo pueden ver. En un fasor. No sé lo que es un fasor, ¿no? Pero alguien que vea lo que es electricidad o electrónica va a ver, ¿no? En ingeniería para el cálculo, ¿no? De tensiones y demás, ¿no? En muchas cosas está la trigonometría. Incluso se mete en temas que parece que no estuviese relacionado, donde ni hay triángulos, pero aún así aparece la trigonometría. Las funciones de seno, coseno, tangente aparecen en muchas aplicaciones. Ahora sí, empezaremos. Un ejercicio para calentar, ¿no? Yo lo voy a hacer y ustedes van a hacer el siguiente. ¿Qué nos dice? Una rampa de acceso, vean, ¿no? Para la silla de ruedas, mide 8 metros de longitud. O sea, todo esto de aquí, desde aquí, no, desde aquí hasta aquí, mide 8 metros de longitud y forma un ángulo de 30 grados con el piso. Ya, ¿dónde está el piso? Aquí es el piso. Nos forma un ángulo de 30 grados. ¿Qué altura alcanza la rampa? Nos está pidiendo eso. Nos está pidiendo esta alturita de aquí. Pidiendo la altura. A ver, ¿qué función trigonométrica puedo utilizar para poder encontrar esta altura h? Tengo que recordar. ¿No? Tengo que saber de memoria la interpretación de las funciones trigonométricas, sus definiciones. El seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. El coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. La tangente es cateto opuesto y cateto sobre cateto adyacente. ¿Verdad? Entonces,
yo tengo que recordar o tengo que notar cuáles son las funciones que me pueden servir en este caso. Por ejemplo, para este ángulo de 30 grados, ¿cuáles son los ángulos o los lados que están involucrados? Por ejemplo, este lado sería su cateto opuesto. ¿Ve? Tendríamos el cateto opuesto. Y nos está dando la hipotenusa. ¿Ve? Y tenemos también la hipotenusa. Entonces, ¿qué razón trigonométrica es la que nos va a relacionar el cateto opuesto con la hipotenusa? Es el seno, ¿no ve? ¿El seno de quién? De 30 grados. ¿Y esto qué es igual? Cateto opuesto, que es la altura que yo estoy buscando, h, sobre la hipotenusa, que mide 8 metros. Algo importante igual que tenemos que tener en cuenta que son las unidades. Las funciones trigonométricas, como seno, coseno, tangente, y las demás, ¿no? Las recíprocas, no tienen unidades, son adimensionales, ¿ya? Bueno, a menos que nos digan lo contrario, pero en nuestro caso no tienen dimensión. ¿Por qué? Porque estamos dividiendo, aquí por ejemplo, una magnitud de longitud con otra de longitud, que van a estar en metros sobre metros. Entonces, metro dividido entre metro, 1. ¿No? Entonces no tiene dimensión, no tiene magnitud. ¿Ya? En este caso son adimensionales. ¿Ya? Y aquí simplemente despejo h. H va a ser igual a, este 8 pasa a multiplicar por seno de 30. Seno de 30 era un ángulo notable, ¿ven? Que vale 1/2. Por lo tanto, ¿cuánto vale h? Vale 4. ¿4 qué? 4 metros. Nunca tengo que olvidarme las unidades. Si me están dando un ejercicio con unidades, tengo que responder con unidades. Listo. ¿Se ha entendido? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda que tengan? ¿Todo está claro? Ya. Si no hay dudas, el siguiente ejercicio para ustedes. Aquí está. Un poste proyecta una sombra de 5 metros. Si el ángulo de elevación del Sol es de 60 metros, ¿cuál es la altura aproximada del poste? A ver, eso, resuelvan ustedes, me mandan a mi interno y les voy a considerar como su participación del día de hoy. ¿Ya? Vayan resolviendo, vayan resolviendo.
resuelvan. Mientras van resolviendo, ya resuelvan esto. Una forma de plantear este ejercicio sería de la siguiente forma, ¿no? Aquí lo voy a dibujar. Aquí está mi poste. Aquí está el suelo. Y la sombra proyectada va a ser hasta aquí, por ejemplo. Y esta línea se puede extender mucho más allá. Hasta ahí, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque el sol está aquí. Ahí está el sol, ¿no? Brillando. Pero está con un ángulo, nos dice, ¿no? Que es de 60 grados. Y nos piden saber esta altura h, ¿no? Del poste. Sabiendo que esta distancia de la sombra son 5 metros. ¿Ya? ¿Alguien ya ha logrado resolver? A ver. Sí, está bien. Tangente de 60 es de 3. Sí, ¿no? Opuesto sobre adyacente. Exacto, está muy bien. Va uno. Tangente de 60. Algo que les recomiendo, lo que les he dicho ayer, junto con la del grupo, es que cuando resuelven ejercicios de matemática, o por lo menos cuando van a exámenes de matemática, donde entre un examen de matemática en sus carreras, no les van a permitir utilizar calculadora en la mayoría de las carreras. Por lo tanto, tienen que dejar sus resultados. Tienen que dejar sus resultados con el valor de, por ejemplo, pi o con raíces. Por ejemplo, en este ejercicio que hemos hecho, está bien, han encontrado un valor, ¿no? Que es
h igual a 5 por raíz de 3. ¿Qué cosas? Metros. Esto han encontrado como resultado y lo están eh, metiendo en la calculadora para encontrar el valor exacto, ¿no? Que debe ser 7, ¿cuánto me han dicho? 8.66. Y, sí, y todos me han dicho eso. Pero lo ideal para un examen de ingreso que no te permita usar calculadora es dejarlo aquí. Aquí. ¿Ya? Con las raíces. Ayer, por ejemplo, hemos hecho un ejercicio sobre áreas sombreadas, ¿no? Y lo hemos dejado con pi. No hemos reemplazado pi y operado, no, lo hemos dejado con pi. Aquí también tenemos que hacer lo mismo. Permítame, participación G24. Vamos a ver. Mándeme con su nombre, que tanto que me... Mira, Joseph Ibáñez. Joseph Ibáñez. Oriana Álvarez. Oriana Álvarez. Ángel Quispe. Japna y Nielsen, ¿ya? Esos son los que han participado ahorita. Bien. ¿Ya? Esa es una pequeña sugerencia, ¿ya? No se vayan a, digamos, no desesperar cuando vayan a un examen de matemáticas sin calculadora y a fuerzas tengan que resolver esto. No, con dejarlo aquí les tienen que considerar como buena la respuesta, porque obviamente ustedes en ese momento no van a poder calcular, ¿no? La raíz de 3, o la raíz de 5, raíz de 8, ¿no? Dependiendo del ejercicio. Pero con que lleguen hasta aquí, porque es lo importante, ¿no? Que analicen bien el ejercicio y obtengan una respuesta adecuada. Que esto ya estaría bien. Ahora, algo que les quería orientar más que todo. Para resolver un triángulo rectángulo, ojo, rectángulo, tenemos solamente estas, ¿cómo se diría? Propiedades de los triángulos rectángulos para poder resolver. Uno es esto, el teorema de Pitágoras. ¿Qué nos dice? Que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de sus catetos al cuadrado. C, en este caso, que es de hipotenusa, va a ser igual a al cuadrado más b al cuadrado. Algo interesante y una curiosidad, por ejemplo, es, ¿cómo se llaman estos números? Son los números pitagóricos, que es este, que son prácticamente los únicos enteros que cumplen con el teorema de Pitágoras. Bueno, no son los únicos, porque sus múltiplos también lo cumplen, pero veanlo de esta forma. Estos números, 5 al cuadrado es igual a 4 al cuadrado más 3 al cuadrado. ¿Ya? Estos tres números son los números pitagóricos. Son los enteros que cumplen con el teorema de Pitágoras, ¿no? 5 al cuadrado es 25. Y eso va a ser igual a 4 al cuadrado, que es 16, más 3 al cuadrado, que es 9. 16 más 9, 25. Cumple, ¿no? Con el teorema de Pitágoras. Ahora, obviamente sus múltiplos también van a cumplir el teorema de Pitágoras, ¿no?
10 al cuadrado va a ser igual a 8 al cuadrado más 6 al cuadrado. 15 al cuadrado va a ser igual a 12 al cuadrado más 9 al cuadrado, ¿no? Y así sucesivamente. Eso es más que todo como una curiosidad, porque van a haber obviamente otros tipos más. Cuando sea un triángulo isósceles, cuando sea un triángulo equilátero, para equilátero no. Cuando sea isósceles, o otros tipos de triángulos escalenos, con otros tamaños. Eso es más que todo como curiosidad. Otra forma para poder resolver triángulos son las funciones trigonométricas. Aquí lo vamos a poner, tendremos el teorema de Pitágoras. Con esto podemos resolver. Uno. Otro son las funciones o razones, también les llaman, trigonométricas. En este caso son razones, estamos hablando de divisiones. Razones trigonométricas. Están aquí. Son estas 6. ¿Por qué son 6? Porque tengo 3 razones trigonométricas para 2 ángulos. Para el ángulo alfa y para el ángulo beta, ¿no? Para el ángulo alfa el seno va a ser A sobre C. Para el coseno de alfa va a ser B sobre C y tangente A sobre B. Y cambian, ¿ve? Para el coseno de beta va a ser A sobre B, 3 sobre C, perdón. Para el seno de beta, B sobre C. Y para la tangente de beta, B sobre A. Ténganlo muy en cuenta eso. Tenemos 6 funciones trigonométricas para 2 ángulos. Y por último tenemos la suma interna de ángulos, bueno, la suma de ángulos internos. Siempre me confundo con eso. La suma de ángulos internos. En este caso, como uno de mis ángulos ya es 90, entonces los otros dos, alfa y beta, tienen que sumar 90. ¿Ve? Para que los tres sumen 180 grados, ¿no? Entonces, esta es otra forma de resolver triángulos. Ahora, ¿qué significa resolver triángulos? Significa conocer todas las características de mi triángulo. O sea, los 3 ángulos y los 3 lados. Eso es lo que es resolver triángulos. Obviamente no es necesario que nosotros conozcamos todos los lados ni todos los ángulos, sino los necesarios o los que nos pidan en el enunciado. Pero para ello obviamente hay que conocer las técnicas para poder resolver. Y para poder resolver solamente es esto, ¿no? Teorema de Pitágoras, razones trigonométricas y suma de ángulos internos. Nada más. Con eso resolvemos los triángulos rectángulos. Siguiente, es igual para ustedes. Un avión asciende formando un ángulo de 30 grados con la horizontal, ¿no? Como está en la imagen. Si recorre 800 metros en línea inclinada, o sea, aquí, ¿qué altura gana? Eso nos está pidiendo, ¿no? Esta alturita h nos está pidiendo. A ver, aquí ya está, ¿no? ¿Cuánto sale eso? Entre ustedes van resolviendo, denme un segundito.
Está muy sencillo esto, ¿no? H va a ser igual a ¿qué? 400, ¿no? No, perdón, no grados. 400 metros. Esto tenemos que aprender, los ángulos notables. Seno de 30 grados es un medio. Un medio por 800, 400. Siguiente. Una escalera de 10 metros. A ver. Por un ángulo de 60 grados con el piso. Aquí está mi escalera. Esta es mi escalera. Y el piso está aquí. Ahora sí. Ahí está el piso. ¿A qué altura llega y a qué distancia está su base de la pared? Ya, la pared es esta, ¿no? Ahí. Entonces nos está pidiendo, ¿qué dato nos está dando? Primero nos está dando el dato de el tamaño de la escalera. La escalera mide 10 metros. Y también nos está dando el ángulo, 60 grados. Entonces nos está pidiendo la altura h y esta distancia d, ¿no? Desde la pared hasta la base de la escalera. ¿Ya? Un dato interesante para la resolución de triángulos es que para poder resolver cualquier triángulo, ya sea oblicuo ángulo o rectángulo o acutángulo, mínimo necesito 3 datos. Mínimo necesito 3 datos. En un triángulo rectángulo, su mismo nombre ya nos está dando un dato, ¿no? Que tiene un ángulo de 90 grados. Con eso ya se va un dato y solamente necesitaríamos 2, como en este caso, ¿no? Que solamente nos está dando 2 datos, que es el tamaño de la escalera y el ángulo que forma con el piso. Entonces, eso igual tenganlo muy en cuenta. Si les dan menos de esos 3 datos, entonces tienen que sospechar. Quizá el ejercicio está mal formulado o hay una pescadita por ahí que no se han dado cuenta. Vuelvan a revisar el enunciado. ¿Ya? Listo. A ver, resolveremos. Nos pide primero hallar la altura h. H es el cateto opuesto de ¿quién? De 60 grados. ¿Qué dato tenemos? La hipotenusa. ¿Qué función trigonométrica relaciona el cateto opuesto con la hipotenusa? El seno, ¿no? Y aplicando el seno, podemos encontrar esto, ¿no? Entonces, h va a ser igual a ¿qué? 10 por seno de 60. Seno de 60 grados es raíz de 3 sobre 2. 10 sobre 2, 5. Entonces, h es igual a 5 por raíz de 3. ¿Pero qué? Metros. Listo.
ahora la distancia de... Aquí va a ser igual. En todo caso, ¿qué función trigonométrica me va a relacionar la distancia de, ¿qué sería el cateto adyacente de mi ángulo de 60 grados con el dato que nos han dado, que es de hipotenusa? ¿Qué función trigonométrica relaciona cateto adyacente e hipotenusa? El coseno, ¿no ve? ¿Coseno de quién? De 60 grados. Que es igual cateto adyacente, que es D, sobre la hipotenusa. Despejando D, va a ser 10 por el coseno de 60 grados. ¿Cuánto es el coseno de 60 grados? Un medio. ¿Ve? Podemos empezar por un medio. Y un medio por 10, 5. 5 5 metros. Listo. Y ahí ya estaría resuelto nuestro ejercicio. Respuesta 1, respuesta 2. Ahora, algo importante para poder resolver triángulos son los enunciados, porque muchas veces simplemente nos van a dar un enunciado y nosotros tenemos que interpretarlo, graficarlo, ¿no? Porque en el enunciado van a haber ejercicios, van a haber proposiciones para formar figuras. Y en base a esas figuras, a nosotros tenemos que resolver el triángulo. Por ejemplo, ¿qué nos dice aquí? Desde una estación científica ubicada a... Aquí faltaba un dato. ¿Cuál era? ¿Dónde está? Ah, no, no sé. Era... Ok. Aquí está. Ubicada a 6 metros con 1.000 metros. Ah, bueno, 12 por raíz de 3. 12 raíz de 3 metros. De la base de una montaña. Se observa la cima con un ángulo de 60 grados. ¿Cuál es la altura de la montaña y a qué distancia visual está la cima? Ver. ¿Cómo interpretamos? ¿Cómo dibujamos? ¿Cómo graficamos esto? Primero vamos a asumir lo siguiente, ¿ya? Que nuestra base es el suelo y es una línea totalmente horizontal. Este es nuestro suelo. Que nos dice? Desde la estación científica ubicada a de la base de una montaña, o sea, aquí hay una montaña, ¿vale? Aquí hay una montaña y aquí está mi base, mi estación científica. Ahí, digamos. Hay una distancia que se ha formado desde aquí hasta la base, ¿no ves? ¿Qué dice que tiene esta longitud? 12 raíz, ay, perdón, raíz de 3 metros, ¿no? Toda esa distancia. Se observa
a la cima con un ángulo de 60 grados. Entonces nos dice que desde aquí se observa, no pondremos eso, desde la base nomás, ¿no? De nuestra estación científica, para no generar dudas. Aquí dibujaremos algo bonito de la montaña. Ahí. Ahí está. Ahí digamos, ¿no? Ahí. Después baja. Y desde la base nos dice que ve la cima de la montaña con un ángulo de 60 grados. Es el científico ubicada de la base. Bueno, esta distancia en sí sería esto. Aquí no nos están dando más datos, por lo tanto tiene que ser un triángulo rectángulo. Eso es como les he dicho. Sí o sí necesitamos tres datos para poder resolver. Como solamente me están dando dos, ya, entonces se debe tratar de un triángulo rectángulo. Ahí ya me tengo que dar cuenta, ¿no ve? Por ejemplo, esta distancia no es solamente ahí, sino es hasta aquí, hasta la altura de la cima. Hasta ahí. Hasta aquí. Y aquí van a formar un triángulo rectángulo. Ok, con la cima, ¿no? Listo, ahora sí, ¿no? Resolvemos. ¿Qué es lo más importante, ¿no? Para poder resolver un triángulo rectángulo? Cuando tengamos este tipo de ejercicios. Interpretar bien el enunciado. ¿Perdón? Entonces tenemos que interpretar bien el enunciado. Aquí, por ejemplo, yo estaba asumiendo que no iba a ser un triángulo rectángulo, pero después me di cuenta que solo me han dado dos datos. Y como les he dicho, mínimo se necesitan tres datos para poder resolver un triángulo rectángulo. Bueno, un triángulo cualquiera. Y para el rectángulo solo me piden dos. ¿Por qué? Porque uno de los datos ya está en su nombre. Por lo tanto, este ejercicio es para un triángulo rectángulo. Aquí, a ver, resuélvanlo. ¿Cuál es? A ver, ¿cuánto nos sale? ¿Cuánto tiene que salirnos? ¿Cuánto tiene que salir? A ver, resuélvanlo. Mientras tanto, yo me estoy preparando otro ejercicio. A ver, ¿cuánto le sale? No está difícil, ¿no? Solamente nos están pidiendo dos datos extras. Nos está pidiendo la altura h, ¿ver? La altura de la montaña, y también nos están pidiendo la distancia visual, o sea, esto de aquí, todo esto línea roja. Entonces, ¿cómo podemos resolver? A ver, ¿cómo encontramos h? Piénsenlo, a ver.
¿Cómo encontramos el valor de h? ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale h? Y también me van a decir cuánto sale d. ¿Cuánto sale? A ver. Nadie. Mientras tanto voy preparando aquí. Vamos a aumentar un poco. Ya va uno.
Es un ejercicio un poco largo, pero no sé. A ver, ¿cuánto les ha salido? La altura le sale 36. A ver, la altura sería coseno, ¿no? Coseno de 60 es un medio. No, no sé, coseno sería tangente, perdón. Tangente. Tangente de 60 es 6 de 3. Sí, ¿no? Raíz de 3. Raíz de 3 por 12 raíz de 3. Sí, 36. Muy bien, Nielsen. Luego. No, la altura está mal. Hans, está mal la altura. Y la distancia saldría en esto, ¿no? Eso sería coseno. Coseno de 60 es un medio. Distancia, tiene aquí un medio por 2, sería 24. Raíz de 3 si no estoy mal. A ver. A ver, veremos cuánto le sale a Milsen. Sí, está bien. Muy bien, Milsen. Ya tienes 2. Milsen. Ya. Para los que todavía no han realizado las fórmulas en sí para resolver esto, para encontrar h, sería lo siguiente, ¿no? Va a ser tangente de 60 grados igual a cateto adyacente, no, cateto opuesto, perdón, que sería h, sobre cateto adyacente, que sería 12 por raíz de 3. No, y aquí simplemente es despejar h. Y para encontrar el valor de d, de la distancia visual, va a ser coseno, ¿no? Porque estamos hablando del cateto adyacente de 60 y la hipotenusa. Entonces el coseno de 60 grados va a ser igual a ¿qué? Cateto adyacente, que sería 12 sobre raíz, por raíz de 3, perdón, sobre la hipotenusa, que en este caso es t, ¿no? Y aquí solamente resuelve. Y salen estos resultados. ¿Ya? Listo. Ahora sí, vamos a hacer un ejercicio más complicado. Ya está a conmigo. ¿Qué nos dice? Un puente posee 8 cables tirantes para sostener 4 de cada lado del puente. ¿Qué quiere decir? Estamos viendo solamente un lado ahorita en esta gráfica. Los ángulos de los tirantes son de alfa igual a 60 grados y beta igual a 30 grados, con una separación de d metros. Y aquí nos está dando el valor de d, ¿no? Que es 20 sobre raíz de 3 más 1. Entre ambas, calcular la longitud del cable utilizado en el puente. Hay que analizar. Primero, nos están pidiendo el total de cable. ¿Cuál es el cable? Son estos de aquí.
Desde aquí, vamos grueso. Desde aquí hasta aquí. Desde aquí hasta aquí. Y esto, por ejemplo, es la distancia que yo voy a encontrar, que le puedo llamar... ¿qué nombre le ponemos? A ver, le podemos poner... directamente le llamaremos y B. Se va a repetir, ¿no ven? El cable total no sé cuántos son. Cacho, déjame ver esto un rato. Dame la distancia. No es 12.5, es 12 raíz de 3. Vale. Ya. Ahora sí que estábamos. La distancia total del cable o el cable total que vamos a utilizar, ¿qué va a ser igual? 500, ¿no? El cable total que vayamos a utilizar va a ser igual a ¿qué? A más B. Pero, ¿cuántas veces? Por ejemplo, de este lado del puente tenemos una vez. Aquí está, se repite. Esta vez también se va a repetir. Y del otro lado del puente, ¿no es cierto? Estoy viendo solamente el carril de ida, por ejemplo. Si me doy la vuelta y voy al carril de vuelta, entonces voy a ver otra vez esto. ¿Ver? Tendría una, dos, tres, cuatro veces se va a repetir todo esto. Entonces, para mí, lo importante solamente va a ser la mitad de esta representación. Solamente desde aquí hasta aquí. ¿Ver? Bueno, perdón, ahora sí. Ya estoy más cómodo. Entonces, nosotros vamos a dibujar lo siguiente. Voy a redibujar todo esto. Solamente quiero la mitad. ¿Ver? No quiero más. Y con eso ya voy a poder encontrar. Aquí. Perdón. Eso bajo. Ahí. No, ahí estamos. Ahí. ¿Qué nos está pidiendo? Nos está pidiendo estas distancias de aquí. Eso nos está pidiendo, ¿ven? Y nos está dando como dato esta pequeña distancia de aquí. Esta distancia negra. Listo, está. ¿Qué datos nos está dando? Nos dice que alfa es 60. O sea, este ángulo de aquí son 60 grados. A ver, permítame un ratito que con esto lo voy a poder ver.
Ahora sí. 60 grados, a ver. ¿Qué más nos está dando? Nos dice que beta es igual a 30 grados. Que este ángulo de aquí es igual a ¿qué? A 30 grados. Y nos da como dato esta distancia, que es igual a 20 sobre raíz de 3 más 1. Y nos está pidiendo estos valores, ¿no? A y B. ¿Algo más? ¿Algún dato más que nos esté dando? A ver. No, solamente eso. Permítanme ver una cosita antes de continuar. Ya. Para poder resolver este ejercicio, vamos a ver unos conceptos más antes. ¿Ya? Esto vamos a ver. Para poder resolver triángulos que no son rectángulos, tenemos tres casos igual, ¿no? Tres propiedades que vamos a utilizar. Uno es el teorema de senos. El teorema de senos nos indica lo siguiente, que hay proporcionalidad entre un lado sobre su ángulo, sobre el seno de su ángulo opuesto, y así con los tres lados. Por ejemplo, ¿no? A, que es este de aquí, este, sobre el seno del ángulo opuesto, que es alfa, va a ser igual a ¿qué? A B, que está aquí, sobre el seno de su ángulo opuesto, que es beta. Y también tenemos que C va a ser igual, bueno, dividido entre el seno de su ángulo opuesto, que es gamma, va a ser igual a todo esto. Entonces, prácticamente ese es el teorema de senos. Este de aquí. Pero notan, hay una triple igualdad. Entonces yo puedo escoger cualquiera de esos dos para poder resolver. Puedo escoger este. Puedo escoger este otro. Yo puedo igualar entre dos porque la igualdad siempre es entre dos. ¿Ve? O puedo escoger este otro. Ya depende de mí, depende de los datos que me den para poder resolver cualquier triángulo. Incluso para triángulos rectángulos, igual puedo utilizar el teorema de seno. ¿Ya? Solamente que, por ejemplo, el seno de 90, ahí va a ser 1. De ahí ya puedo encontrar lo que es la función seno. Ya depende, como les digo, qué datos nos van a dar. Generalmente, para poder trabajar con el teorema de senos, necesitamos mínimo dos lados y un ángulo. Obviamente el ángulo opuesto a cualquiera de estos lados. O dos ángulos y un lado. Y obviamente ese lado tiene que ser el opuesto de alguno de estos dos ángulos. Sí o sí necesitamos eso para poder trabajar. Y como les digo,
para poder resolver cualquier ejercicio de triángulos, mínimo necesitamos 3 datos. Mínimo. Ya, este es el teorema de senos. También tenemos el teorema de cosenos. El teorema de cosenos es prácticamente una extensión del teorema de Pitágoras, ¿no? Si lo pueden notar. Y se puede demostrar desde el teorema de Pitágoras esto, pero va saliendo muy largo. ¿Pero qué nos dice? Un lado al cuadrado, o sea, cualquiera de sus lados, va a ser igual a ¿qué? A la suma de los cuadrados de sus lados, o de los otros dos lados, igual que el teorema de Pitágoras, pero hay un factor de corrección. Menos 2 veces estos dos lados multiplicados, C y B, por el coseno del ángulo opuesto. De A sería alfa. Aquí también, ¿no? B al cuadrado va a ser igual a ¿qué? A al cuadrado más C al cuadrado menos 2 veces A por C por el coseno de beta. Y otro también, ¿no? C al cuadrado va a ser igual a al cuadrado más B al cuadrado menos 2 veces A por B por el coseno de ¿quién? De gamma. Entonces ya aquí va a depender, ¿no? De cuáles son los datos que me den, qué ángulos yo tengo y qué lados. ¿En qué casos me conviene utilizar el teorema de cosenos? Generalmente, o lo que yo les recomiendo es que si se puede utilizar el teorema de senos, mejor, ¿no? Utilizamos el teorema de senos, que es lo más práctico y accesible. Pero, en el caso, ¿no? Como les decía, para el teorema de cosen, para el teorema de senos necesitábamos o dos lados y un ángulo, pero este ángulo tiene que ser el opuesto de cualquiera de estos dos, o dos lados, o dos ángulos y un lado, y este lado tiene que ser el opuesto de estos dos, ¿no? Cualquiera. En el caso de que no se cumpla eso, de que tengamos dos lados como dato, les digo, ¿no? Como dato, y tengamos como dato el ángulo opuesto a justo al lado que no tenemos, entonces ahí utilizamos el teorema de cosenos. ¿Dónde también podemos utilizar? Podemos utilizar el teorema de cosenos cuando tengamos los tres lados. Y podemos encontrar, ¿qué cosa? El ángulo. Podemos despejar. Y por último, lo que siempre hemos ido llevando y hemos repetido todos estos días con triángulos. Que la suma interna, bueno, perdón, la suma de los ángulos internos de un triángulo siempre va a ser 180 grados. Esto es una propiedad fundamental que nunca tienen que olvidar, ¿ya? Nunca lo tienen que olvidar. No lo van a olvidar, ¿ok? Entonces va a depender, ¿no? Del caso que tengamos, si utilizamos el teorema de cosenos o el teorema de senos, ¿ya? Esto lo vamos a ver ahorita en un ejercicio, justo en el ejercicio que estamos haciendo ahora. Pero, ¿hay alguna duda, alguna pregunta con respecto a estos temas? Ya. Si no hay dudas,
Ya. Si no hay dudas, continuamos entonces con el ejercicio. Vamos a continuar con el ejercicio de hace rato. Aquí está, ¿no? Aquí, un poquito vamos a mejorar esto de aquí. Muy feo. Esta distancia es igual a ¿qué? A 20. Justo se le ocurre guardar. Acá. 20 sobre raíz de 3 más 1. Listo, esa es la distancia. Ahora, a ver, ¿qué datos puedo encontrar? A ver, díganme, con ustedes vamos a resolver este ejercicio. ¿Qué datos puedo encontrar en esta figura que tenemos aquí? ¿Qué datos puedo hallar? Aquí vamos a ver lo siguiente. Vamos a borrar esto. Porque ¿qué habíamos dicho? Los lados siempre se van a escribir con minúsculas. Y los puntos los vamos a escribir con mayúsculas. Donde esto va a ser A, B, C, D. Ya. A ver, ayúdenme. ¿Cómo se resolver ese ejercicio? ¿Cómo resolvemos este ejercicio? Y nuestra ecuación de cuerda total va a ser igual a qué. Pues a ver, ¿qué dato puedo hallar? ¿O qué puedo decir de esta figura? A ver. Así en primera vista, ¿qué es lo que puedo hallar? Entonces, ecuación 1. Nada, nadie quiere decir nada. ¿Qué te tengo como datos? A ver, tengo dos ángulos y tengo el lado. Ese lado, ¿no? A ver, ¿alguien quiere decir algo? Nadie. Porque solito voy a resolver el ejercicio. Ya. Primero, ¿recuerdan lo que hemos hecho la primera actividad del día de ayer? ¿Cuántos triángulos tengo en esta figura? A ver, ¿cuántos triángulos hay? Hay tres triángulos. A ver. Tengo el triángulo A, B, C. También tengo el triángulo rectángulo A, D, C. Y también tengo el triángulo rectángulo A, D, B. Tengo tres triángulos ahorita para poder trabajar. ¿Cuáles son, en cuál tengo más datos de mis triángulos? En el triángulo ABC, que es este, ABC, tengo solamente un ángulo y tengo un lado. Les he dicho que para poder trabajar con un triángulo necesito tres datos por lo menos. Luego, en el triángulo ADC, ADC,
nos dice que es un triángulo rectángulo. Y solamente tengo un dato, ¿no? Obviamente, como es un triángulo rectángulo, tengo como dato este de aquí, ¿no? Su ángulo. Pero, igual, no tengo los datos suficientes para poder resolver. Claro, podría hacer esto, podría hallar este ángulo de aquí. Lo puedo hallar, ¿no? ¿Cuánto sería? Sé que este ángulo más este otro que está aquí tienen que dar ¿cuánto? 90 grados. Entonces, si esto más esto es 90, ¿cuánto tiene que ser esto, ¿no? Para completar este 60 a 90? Tiene que ser 30 grados. Pero, cuando yo tengo los ángulos internos de un triángulo, solamente los ángulos, no puedo definir los lados. ¿Por qué? Porque hay muchos triángulos que tienen estos mismos ángulos internos. Digamos, ¿no? Puede haber un triángulo con estos ángulos internos que sus lados sean 1, 2 y 3, ¿no? Puede haber otro que sea su múltiplo. 2, 4, 6. 3, 3, 6, 9. Y así. Entonces, hay muchos triángulos que van a cumplir con estos mismos ángulos. Entonces, yo de alguna forma, para poder determinar cuál de tantos triángulos que pueden cumplir con estos ángulos internos, tengo que poder hallar por lo menos uno de sus lados, ¿no? Para saber. Y ahora, eso es en el triángulo ADC. En el triángulo ADB, igual, ¿no? También es un triángulo rectángulo. Y puedo encontrar también este ángulo, ¿no? Porque es el triángulo ADB. Si nos dice que esto es 30, por lo menos sé que este de aquí vale 60. Ya. Hasta aquí ya estamos por lo menos bajando algo, ¿no? Ya estamos reduciendo ciertas cositas. Pero, yo sabiendo que esto vale 30 y este total es 60, ¿puedo calcular cuánto vale este ángulo de aquí? Ustedes me dirían cuánto vale este ángulo de aquí. ¿Alguien? ¿Alguien? ¿Cuánto vale ese ángulo de ahí? Aunque por chat respondan. Díganme, ¿cuánto vale? Eso ya vale 30. Ese ángulo de ahí también vale 30. ¿Por qué? Porque 30 más 30 va a ser este 60 de aquí, ¿no? Que es el total. Ahora, voy a revisar otra vez. En mi triángulo ABC, ¿tengo cuántos? Tengo este ángulo, tengo este ángulo y tengo este lado. Ya tengo 3 datos, ¿ve? Para poder resolver. Entonces, ya es un triángulo resoluble. No es rectángulo, pero ya puedo resolver porque tiene los datos mínimos para poder resolver. Ahora, tengo que recordar igual algo. Eh, ¿Qué tipo de triángulo es este? El triángulo ABC. ¿Quién me dice? ¿Qué tipo de triángulo es? Porque aquí hay algo curioso. Este ángulo vale 30. Y este ángulo también vale 30. Sabiendo eso, ¿qué tipo de triángulo es? ¿Nadie? ¿No se acuerdan qué tipo de triángulo es?
¿Cuál era la característica de un triángulo equilátero, por ejemplo? Que todos sus lados miden igual y que sus tres ángulos internos miden 60 grados. Para un triángulo isósceles, decía, no, que dos de sus lados son iguales y el tercero es diferente. Pero también los ángulos opuestos a esos lados iguales son iguales también. Y ese ángulo sueltito obviamente va a ser diferente. Pero aquí podemos notar algo, ¿no? Tenemos dos ángulos iguales. 30 grados y 30 grados. Entonces sus lados opuestos también van a ser iguales. Por ejemplo, este 30 grados es el ángulo opuesto de este lado, que es D. Ya, está bien. Y este ángulo de 30 grados es el opuesto de este lado A. Entonces A es igual a ¿qué? A D. Que es igual a ¿qué? A 20 sobre raíz de 3 más 1. Vean, con eso ya hemos resuelto. Ahorita no hemos hecho ningún ejercicio, ningún cálculo, aparte del ángulo de 30 grados, que tampoco es muy complicado, pero con eso ya hemos encontrado uno de los lados que queremos. ¿Ve? Queremos encontrar esto, esta ecuación principal. Es lo que queremos resolver. Listo, ya hemos encontrado A. Y ahora, ¿cómo encontramos B? ¿Cómo podemos encontrar B? A ver, ¿cómo encontramos B? Podemos aplicar el teorema de senos. ¿Ve? También podríamos aplicar el teorema de cosenos. Pero el teorema de cosenos es muy largo. Por lo menos yo lo veo muy largo para poder resolver triángulos. Cuando no hay otra opción, ya. Hay que usar, lo usamos. Pero en este caso podemos utilizar el teorema de senos. ¿Qué nos dice el teorema de senos? Que hay una proporcionalidad entre un lado con su ángulo opuesto, con el seno de su ángulo opuesto. Entonces, tenemos, ¿qué tenemos como dato? Tenemos dato D, puede ser, ¿no? D sobre el seno de su ángulo opuesto. ¿Cuál es su ángulo opuesto de D? 30. Va a ser igual a B dividido entre el seno de su ángulo opuesto. ¿Cuál es el ángulo opuesto de B? Este de aquí. Este es el ángulo opuesto de B. ¿Cuánto vale? A ver, aquí mire, ¿cuánto vale el ángulo opuesto de B? 120. Exacto, 120. ¿Por qué vale 120? A ver, dinos. ¿Quién nos ha hecho 120? Porque forma un ángulo ya narcisista. Exacto, ¿ve? Porque si yo midiera desde aquí hasta aquí, que es la misma línea, es la misma recta, sería 180 grados. ¿Ve? Y como aquí ya mide 60, entonces ¿cuánto falta para completar los 180? Falta 120. U otra forma de calcular, ¿no? ¿Cuánto vale este ángulo de aquí? En el triángulo ABC, que es todo este rojo, sus ángulos internos tienen que sumar 180 también. ¿Ve? Y ya sabemos que dos de sus ángulos valen 30 y 30, o sea, 60.
¿Cuánto faltaría para llegar a 180? 120. Listo, 120. Pero 120 no es un ángulo notable, no lo conocemos. A ver, ¿cómo se hace esto? Positivo, desde aquí, es equivalente a 60, según a ver. Les voy a explicar eso en un ratito. ¿Dónde está? Aquí está, a ver. Algo más les voy a explicar, porque si no, no me van a poder entender y nos vamos a complicar un poquito más. Aquí está. No, aquí está en identidades trigonométricas. ¿Dónde está la suma de ángulos? Aquí está. Aquí está. Bajaremos un poquito. Esta identidad es muy importante, la suma de un ángulo. Bueno, el seno de la suma de ángulos. No se puede representar de esta forma. El seno de alfa más beta, que eso es lo que vamos a ver aquí, es igual a ¿qué? Al seno del primer ángulo, alfa, por el coseno de beta, que es el segundo. Si es más aquí, aquí también es más, ¿no? Más coseno del primero por el seno del segundo. ¿Por qué he traído esta identidad trigonométrica? Porque seno de 120 nosotros no lo conocemos, ¿ver? No sabemos cuánto vale. Y en nuestra tabla de ángulos notables tampoco está 120. Llega desde 0 hasta 90. Pero nosotros podemos escribirlo de esta forma. Seno. El 120, ¿cómo lo puedo escribir? ¿30 más 90? ¿Ver? Así lo puedo escribir. Y entonces voy a usar la fórmula o la identidad. En un momento les voy a explicar qué es la identidad. ¿Qué es una identidad? Porque es algo diferente ya en trigonometría. Entonces, ¿qué es esto? ¿No? Seno del primero, seno de 30, por coseno del segundo, coseno de 90. Coseno de 90. Más, en este caso, coseno del primero, que es coseno de 30. Aquí está 3. Por el seno del segundo. Seno de 90. Y ahora, y esto es seno de 120, ¿no? Seno de 30, ¿cuánto es? Un medio. Pero no me importa, ¿por qué? Porque coseno de 90, ¿cuánto es? Coseno de 90 es 0. Aquí. Seno de 90, ¿cuánto es? 1. Por lo tanto, aquí es coseno de 30. Coseno de 30, ¿cuánto vale? Si no estoy mal, vale raíz de 3 sobre 2. Listo. Con eso ya hemos encontrado cuánto vale el seno de 120. Y aquí simplemente vamos a despejar B. B aquí va a ser igual a D por el seno de 30 sobre el seno de, bueno, ya hemos encontrado, ¿no? De 120. ¿Cuánto vale B? D. ¿Cuánto valía D? 20 raíz de 3
más 1. Seno de 30, ¿cuánto es? 1/2. Seno de 120, ¿cuánto es? Raíz de 3 sobre 2. A ver, déjenme revisar por si acaso. Perdón. B sobre 30, B punto B. Todo bien. Queremos P, que es esto. Y esto va a ser igual a ¿qué? Y B, ¿cuánto nos da? Ajá, que no me han corregido, he hecho al revés. ¿Qué no me dicen? Estoy despejando B. Por lo tanto, seno de 120 va a multiplicar. ¿Ya? Esto es al revés. Y esto también. Ya está, ¿no? Sería 120 sobre seno de 30. Raíz de 120, ¿cuánto era? Raíz de 3. Y eso sería 1/2. ¿No? Simplificando aquí nos daría que B es igual a 20 raíz de 3 sobre raíz de 3 más 1. Listo, ya hemos encontrado los lados, ¿no? A ya sabemos que vale igual que D, que es esto, y B es esto. Y ahora simplemente voy a desplazar en mi ecuación 1. En la ecuación 1 tenemos que la cuerda total va a ser igual a ¿qué? 4 veces A, que es 20 sobre raíz de 3 más 1, más B. ¿B cuánto vale? Vale 20 por raíz de 3 sobre raíz de 3 más 1. ¿Cuánto sale? A ver, ustedes que ya están resolviendo, ¿cuánto creen que sale? Voy a factorizar. ¿Qué cosa? El 20 sobre raíz de 3 más 1. ¿Qué me queda? Como he factorizado todo esto de aquí, ¿qué me queda? 1 más. He quitado el 20 sobre raíz de 3 más 1. ¿Qué me queda aquí? Raíz de 3. Y aquí, este con este se simplifica. ¿Qué me queda al final? Que la cuerda total necesaria para el puente es de 80. ¿80 qué? 80, ¿dónde está? No nos dice las unidades, pero asumiremos que es metros. Listo. ¿Se ha entendido este ejercicio? ¿Alguna duda, pregunta que tengan?
Quizás este ha sido el ejercicio más larguito y más complicado que hemos hecho, ¿no? Y ha entrado más análisis que resolución como tal. Ya. Voy a volver a enviar el enlace de asistencia para los que se hayan olvidado o no hayan podido registrarse. ¿Ya? Regístrense. Ya. Entonces, esa sería la clase por el día de hoy. Nos estaremos viendo ya el día sábado. ¿Listo? En el horario que nos toca en la USFA de la Plaza Baroa. Eso no va a cambiar. Les voy a decir el aula en ese momento. Pero nos vemos en la USFA. ¿Listo? Cualquier duda, pregunta que tengan, no se olviden. No, mañana no. ¿Por qué? Porque ya la primera semana la hemos pasado hace 2 semanas, ¿no? En la última semana de julio. Ahí hemos pasado las 3 clases, que era de ecuación lineal, ecuación cuadrática y sistemas de ecuaciones. Y ahora nos tocan 2 clases esta semana, que hemos hecho. Ayer geometría básica y trigonometría hoy. Es el día sábado y es nuestra presencial, para poder concluir con este tercer módulo. Entonces, estén listos, traigan sus libros, preguntas, todo lo que tengan para poder trabajar. ¿Listo? Entonces, nos vemos el día sábado directamente. ¿Listo? Entonces, nos vemos. Este documento que hemos hecho el día de hoy les voy a pasar dentro de un momento, ¿ya? Para que lo tengan todos los apuntes de hoy día. ¿Listo? Chao.